Colombia y la región viven una nueva epidemia de dengue. En este primer episodio hablaremos sobre las cifras, la prevención, la anatomía del mosquito que transmite la enfermedad. Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Nacional de Salud de Colombia, entidad técnico-científica adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social y perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto es De Primera Fuente, el podcast del INS Colombia. Desde México hasta Argentina nos encontramos en año epidémico para dengue. El año pasado los países de la región notificaron a la Organización Mundial de la Salud más de 4 millones de casos y 2.340 fallecidos. Y esa alta transmisión se ha mantenido en lo que va corrido del 2024, con más de 673.000 casos notificados, el 85% de estos en América del Sur, y 102 muertes hasta los primeros días de febrero de este año. ¿Pero qué tanto han crecido las cifras? El incremento de casos en Colombia tiene o guarda similitudes con lo que estamos viviendo en el resto de países de Latinoamérica. Hablamos con Franklin Prieto, director de Vigilancia en Salud Pública del INS. Ok, Mato, mira, cada 3 años Colombia espera tener un aumento de casos de dengue. ¿Por qué espera que pase eso? Porque hay algunas condiciones climáticas, algunas condiciones del mosquito que facilitan que eso suceda. Y eso le llamamos como el ciclo natural de la enfermedad. Cada 3 años aumenta. Y generalmente en la región, quienes empiezan toda esa dinámica son los países que tienen estaciones. O sea, generalmente el norte de Argentina, el norte de Chile, el sur de Brasil empiezan con los casos y al mismo tiempo están el Caribe con muchos casos. Entonces se espera que alrededor de mayo, junio del año que inicia el ciclo del dengue empiezan a aumentar los casos en nuestro país. Y eso se cumplió. O sea, esperábamos que eso sucediera en 2023 y ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que nos viene preocupando? Que ese ciclo ha sido bastante extenso. Hubiéramos esperado, como había sido especialmente en el 2016, que los casos empezaran a disminuir al final del año pasado y no sucedió eso. Lo que ha sucedido es que se ha mantenido en el tiempo. Como lo comenta el doctor Franklin, se está viendo en toda la región un aumento de casos desde los últimos 10 años. Eso lo registran también la Organización Mundial de la Salud. Ese aumento de casos en esta última epidemia de dengue en Colombia, estamos hablando 2023-2024, que ya está por encima de los 187.000 casos, es una cifra incluso muy superior al último registro más alto presentado en el país, que es del año 2010, con más de 150.000 casos. También es cierto que en los últimos 5 años, y lo están revelando las cifras del INS, ha disminuido sustancialmente la letalidad en Colombia. Hablamos de una letalidad del 0.010%. Eso, en palabras sencillas, ¿de qué se trata, doctor Franklin? Eso es distinto a las cifras de mortalidad que ya superan los 70 fallecidos en el país. Es importante que nuestros oyentes comprendan por qué Colombia registra una de las tasas más bajas de letalidad para dengue. El dengue, nuestra preocupación no es que la gente sufra o no sufra por la enfermedad, en términos de que la gente puede tenerla. O sea, ¿por qué? Porque las condiciones naturales facilitan que el mosquito en nuestro ambiente natural nos pique, se alimente y si está infectado pueda generar casos. Sin embargo, la preocupación está en que el dengue puede evolucionar de una forma muy grave que está compuesta especialmente de manifestaciones hemorrágicas. Las personas pueden tener un problema en el cual tienen hemorragias internas y esa hemorragia llevarlas a la muerte. Parte de lo que se quiere es que a medida que va evolucionando la atención en los sistemas de salud, los hospitales, identifiquen que las personas tienen determinados signos de alarma y no dejen ir a la gente a la casa, sino que la hospitalicen. Si logran hospitalizarla, le dan el manejo adecuado, vamos a disminuir aún más la letalidad. ¿Qué es importante? Que la gente de manera temprana identifique esos signos y síntomas. Entonces, ¿cuáles son esos signos y síntomas? Que la fiebre, después de haber pasado unos días, vuelve y como que se o recrudece, aumenta o desaparece, pero los demás síntomas no desaparecen. Entonces, dentro de esos síntomas aparece un dolor de cabeza intenso, empieza a haber dificultad para comunicarse con otros, los sangrados, que como ya lo mencioné, es lo que habitualmente se presenta de manera más preocupante. Entonces, tan pronto pasa eso, si la gente consulta a tiempo, la posibilidad de que vaya a tener
el peor desenlace, que es la hospitalización por estar grave o la muerte, es menor. Sabemos cómo cuidarnos. Ahora volvámoslo hábitos saludables. Conoce los signos de alarma de dengue que debes tener en cuenta si vives, viajas o estuviste de visita en un lugar por debajo de los 2.200 metros de altura. Si después de 7 días de haber estado en tus vacaciones tienes fiebre y al bajar esta presentas estos síntomas: dolor abdominal intenso y continuo, mareo y desmayo, somnolencia, sangrado en las encías, vómito, heces u orina, intranquilidad e irritabilidad, consulta a tu servicio médico. Sabemos cómo cuidarnos. Ahora volvámoslo hábitos saludables. Esto es De Primera Fuente, el podcast de INS Colombia. Ya hablamos sobre el contexto internacional del dengue. Ahora, ¿qué está pasando en Colombia, Marta? Pues Carolina, es importante recordar que desde enero del año 2023, el INS mantiene la vigilancia intensificada de este evento y ha informado sobre la situación de dengue en Colombia, porque entrábamos en una época que podríamos llamarla de tormenta perfecta, en la que el impacto de diferentes fenómenos naturales como el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, además sumado a que cada 3 a 4 años se viven años epidémicos y que esos 4 años se cumplieron en el 2023, pues era muy claro que viviríamos un aumento considerable en los casos de dengue en nuestro país. Escuchemos entonces al doctor Franklin, quien nos explica mejor esta situación tan particular. Es la tormenta perfecta. Entonces la tormenta perfecta está compuesta por varios ingredientes. El primer ingrediente es que esperábamos que eso ocurriera, o sea, que esperábamos que cada tanto tiempo se repita un aumento de casos. Eso se está cumpliendo. Lo segundo es que hemos tenido unas condiciones climáticas adversas que son favorables para el mosquito. O sea, el mosquito tiene su ambiente más ideal para poder reproducirse. Y si hay el virus, mosquito más virus, pues favorece que se mantenga el número de infecciones en la población. ¿Cuáles son esos factores climáticos? Primero vino la niña y luego llegó el niño. Y esperamos que luego nuevamente vuelva la niña. Es decir, ese fenómeno climático le ha dado las condiciones para que el mosquito se pueda reproducir de manera más adecuada. ¿Por qué con la niña? Porque con la niña llueve. Y cuando llueve, se acumula el agua. Y la gente no tiene el tiempo para coger los depósitos de agua que está alrededor para librarlo de los criaderos de mosquitos. ¿Por qué durante el niño? Porque en el niño hay sequía. Y cuando hay sequía, la gente guarda el agua. ¿Por qué? Porque no tiene otra forma de suministrarla. No lo guarda en recipientes que sean limpios, que estén tapados, y el mosquito, que le gusta mucho el agua limpia, pues se queda ahí está manteniendo su reproducción. Lo tercero es que la pandemia, sin duda alguna, nos produjo un rezago en las acciones de salud pública. Es decir, en muchos de nuestros territorios, las administraciones municipales estuvieron preocupadas, y eso pasó en toda la región, no solamente en Colombia, por atender el COVID. Cuando liberan el COVID, pues venían con una agenda retrasada de su planeación, no en salud, sino su planeación en general. Y su preocupación menor era la salud pública. Entonces, eso produjo un rezago en todo el país y en toda la región. Lo cuarto, que no es menos importante, es en el caso colombiano, la atención en salud del primer nivel es una atención débil. Y al ser una atención débil, eso favorece que la gente no consulte a tiempo, porque percibe que el acceso a los servicios de salud es un poco difícil. O sea, a mí no me van a atender si tengo una fiebre, ¿sí? Me atienden si tengo algo más grave. Entonces se dilata un poco consultar oportunamente a los servicios de salud. A eso le podríamos sumar un hecho anecdótico adicional, y es el hecho de que el virus tuvo una variación. Entonces teníamos 4 tipos, o sea, cuando aprendimos cómo era el ciclo del dengue, habían 4 tipos de dengue, ¿sí? Que son el tipo 1, 2, 3, 4. Los colombianos hemos tenido en general, aquellos que viven por debajo de cierta altura sobre el nivel del mar, hemos tenido contacto con el virus. Y es posible que en muchas de nuestras regiones hayamos tenido contacto contra todos los 4 virus. Sin embargo, el virus ha empezado a tener algunas pequeñas modificaciones. Si ustedes lo recuerdan, con el virus de coronavirus pasó algo similar. O sea, el virus arrancó teniendo una estructura que le llamamos el virus inicial o el virus salvaje, y luego se fue modificando. De hecho, hoy día hablamos de un virus que se llama el Omicron. Lo mismo pasó con dengue en uno de sus tipos, que es el tipo 2. El tipo 2 produjo una variación que se conoce en el mundo como el Cosmopolitan. Ese Cosmopolitan tuvo una capacidad altísima de infectar en Perú y en Brasil, que era lo que tú comentabas previamente, y esa variación llevó a tener muchos casos
y especialmente en adultos mayores tienen una mortalidad altísima. Ese virus se está encontrando en Colombia, no es el que está explicando ese boom de casos, pero esos casos que se están presentando no son tan duros como lo que se ha visto en Brasil y en Perú. Tenemos menos muerte, menos hospitalización y menos afectaciones graves para la población mayor de 60 años, que fue lo que vieron los peruanos. Bueno, entrando un poco en contexto, es importante conocer que la última epidemia de dengue en Colombia, que fue en los años 2019 a 2020, años de pandemia, terminó con más de 127.000 casos confirmados. Cifras muy similares a la epidemia que Colombia vivió entre los años 2015 a 2016, con 129.000 casos, pero muy por debajo de cifras históricas como la de 2010, que arrojó 157.000 casos, un poco más de esa cifra. Carolina, así es. Hablemos entonces de las cifras reportadas por las entidades territoriales desde que inició la epidemia de 2023-2024. Según los datos del Boletín Epidemiológico Semanal BES, estamos por encima de los 187.000 casos registrados. De esos, casi el 60% no presentan signos de alarma y el 40.2% con signos de alarma, pero también el 1.0% son graves. De ese total, es importante diferenciar que casi el 77% de los casos registrados a nivel nacional proceden de Valle del Cauca, Cali, Tolima, Huila, Santander, norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca y Cauca. Pues realmente el ciclo más grande de dengue que tuvo el país fue en el 2013. Okay. ¿Sí? Y sobre todo el momento donde tuvo la mayor mortalidad y la mayor letalidad. Después, en los siguientes años, cada 3 años, 2016, 2019, 2023, que no fue tan simétrico completamente, ya vimos un comportamiento con muchos casos, pero con poca mortalidad, que es el cambio fundamental que ha habido con el problema. ¿Dónde está el quid del asunto? El quid del asunto es que todavía no hemos logrado concientizar que este es un problema que no solamente le atañe a salud, sino que le atañe a muchos sectores. Así es, desde la última semana de febrero, las cifras también nos están mostrando una tendencia al descenso. ¿En qué ciudades? Ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Guainía, mientras que las demás entidades territoriales presentaron un comportamiento estable. Le preguntamos al doctor Franklin, explíquenos ese comportamiento, qué está pasando en los territorios que van por encima de ese canal endémico y los que inician el descenso. Generalmente el fenómeno en Colombia tiene una forma de media luna. Si recuerdan en la explicación que daba antes, se espera que sean las partes nortes y sures de los países del cono sur quienes inician el problema y que el Caribe también tenga el problema. Entonces, ¿qué es lo más cercano a nosotros? ¿El cono sur o el Caribe? El Caribe. Entonces, los primeros departamentos que se afectan son los departamentos del Caribe. Entonces, lo que vemos en la historia de lo que ha sido esta epidemia de dengue comenzó especialmente en los departamentos del Caribe y luego empezó a ser una imagen de media luna. Se va a los Santanderes, luego entra a Cundinamarca, Boyacá, los municipios que tienen las condiciones para el mosquito, toma la Orinoquía, toma parte de la Amazonía, luego se va para el centro del país, generalmente para Tolima, Huila, que es donde más se asienta, y terminaba en Valle del Cauca. En esta epidemia en particular hemos tenido un fenómeno diferente y es que hemos tenido una presencia de casos casi en las dos costas al mismo tiempo. Es decir, arrancamos en costa Caribe, tal cual como les he contado la historia, pero al mismo tiempo empezó en la costa Pacífica y estamos viendo que el departamento del Valle ha tenido un importante número de casos, cuando habitualmente eso no venía ocurriendo. Y puede estar explicado para el caso de Valle del Cauca y para el caso de algunos departamentos de la Amazonía, en parte por la presencia de esa variante cosmopolita que antes mencionaba. Si tú estás hablando que ese es un problema en que la forma en que la gente deposita el agua para su consumo, me está hablando que tiene que ver con el suministro de agua. O sea, el suministro de agua no es constante. Si no es constante, ¿qué hace la gente? Pues remediar con alguna forma de almacenarla, ¿cierto? Lo segundo es que la gente todavía no es consciente de cómo manejar su entorno, o todavía no le hemos enseñado, o no le damos los medios para que pueda solucionar el entorno en donde vive. Entonces solemos depositar o guardar muchas cosas que consideramos pueden ser útiles a futuro, como las llantas, como las latas de las galletas, como los envases, porque en algún momento los vamos a necesitar.
Como los olvidamos, solamente cuando realmente los necesitamos vamos y los buscamos, pero mientras tanto esos son depósitos de agua. Eso sumado a otras cosas como en algunos entornos donde solemos vivir nuestra vida cotidiana, como las escuelas, los lugares de trabajo, los hospitales, los cementerios, no pensamos que ahí también pueda ser un escenario de riesgo y no cuidamos esos escenarios. Si no lo hacemos en casa, ¿cómo serán esos escenarios un poco más de intercambio, de contacto con otras personas? Entonces ahí también podemos tener depósitos de agua y si tenemos depósitos de agua también tenemos depósitos de mosquitos. Entonces pues al final la estrategia es si logramos concientizar a la población e involucrar otros sectores para tener suministro de agua constante, para garantizar la recolección de basuras de manera adecuada, para que la gente sepa reciclar de manera adecuada, para que preserve sus almacenamientos de agua en casa, el impacto puede ser mayor a lo que habitualmente vemos. Reducir estas cifras depende de un trabajo en conjunto entre autoridades nacionales, locales y la población colombiana en general, Carolina. Entonces, el INS es una de esas entidades que siempre está en contacto con los territorios. Escuchemos al director general, el doctor Giovanni Rubiano García, quien hace precisión sobre la importancia del trabajo intersectorial para el control del dengue en nuestro país. Las condiciones climáticas como las que estamos viviendo con los fenómenos del niño y la niña, las comunidades con difícil acceso al agua potable utilizan el agua para actividades prioritarias como la cocción de alimentos. Se tiende a disminuir un poco la práctica de evitar los sitios de aposamiento de agua. También la incorrecta eliminación de las basuras. Y esto pues es propicio para el criadero y la reproducción de los mosquitos. Lo que también expone a las comunidades a la enfermedad diarreica aguda, especialmente en las zonas y en el territorio del país donde pues no hay acueductos ni alcantarillados. El Ministerio de Salud de Colombia, con el Programa Nacional de ETB, Enfermedad Transmitida por Vectores, ha dado recomendaciones muy detalladas a todas las entidades territoriales para el control de los vectores, ¿no? Los adultos y los criaderos, y para el manejo clínico de los pacientes en las IPS y disminuir así la letalidad. El Instituto Nacional de Salud mantiene una vigilancia intensificada en este evento y otros que pueden verse incrementados a raíz de este tema tan importante como es el cambio climático. Aún así, creemos que es muy necesario insistir en la creación de unos proyectos intersectoriales, una atención específica y especializada del dengue y todo su control. Esto requiere un trabajo intersectorial, no solamente de las IPS, no solamente del Ministerio de Salud y Protección Social y no solamente del INS. En este tema del dengue y todas las enfermedades transmitidas por vectores debemos estar involucrados todos, es decir, el área de la educación, los líderes comunitarios, los gobernantes, los secretarios de salud, absolutamente todo, porque esto es un manejo intersectorial. Muy importante señalar que la comunicación tiene que ser en doble vía. No tenemos que suponer cosas, tenemos que verificarlas. Tenemos que estar de la mano con los territorios y verificar específicamente que el mensaje llegue a la persona donde realmente lo necesita y seguramente lo va a multiplicar. De esta manera podemos seguramente hacer un control en este tema tan importante. Algo que debemos señalar finalmente es que la prevención es la parte pues, más importante que tenemos que hacer énfasis, la adecuada disposición de las basuras, el adecuado almacenamiento de las aguas, proteger la superficie de los tanques en donde tengamos el agua acumulada y proteger el cuerpo en su totalidad con camisas de manga larga, con pantalones de manga larga, y si hay zonas de la piel expuestas tenemos que colocar allí repelente, me refiero pues a las manos, al cuello y a la cara, y de esta forma también disminuir el riesgo de la exposición al vector. Estas son entonces las recomendaciones que damos desde el Instituto Nacional de Salud. Como comenta el doctor Giovanni, existen esas medidas que todos y cada uno podemos seguir, pero además se requiere del compromiso de gobernadores y alcaldes para proteger a los colombianos, Carolina, y también a los turistas que vienen a nuestro país. Vamos a una pausa y escuchemos estos 3 pasos que deben seguir estos mandatarios. Sabemos cómo cuidarnos, volvámoslo hábitos saludables. Atención gobernadores y alcaldes,
Con 3 pasos protegemos a los colombianos: recolección y disposición de basuras de manera correcta, promoción para prevenir que se acumule agua en canales, llantas, recipientes o botellas. Insista a la población para mantener aseados floreros, tanques y demás recipientes en donde se almacene agua, además de cubrir los tanques con tapas o mallas que eviten el ingreso de los mosquitos y su reproducción. Sabemos cómo cuidarnos, volvámoslo hábitos saludables. Esto es De Primera Fuente, el podcast de Lince Colombia. Las personas, además de unirse a las campañas y estrategias de los gobernadores y alcaldes, pueden acudir al autocuidado. Hablemos de esas recomendaciones básicas a los ciudadanos. Bueno, hablando ya de las recomendaciones específicas para controlar el dengue, tenemos que señalar que lo primordial es proteger el agua almacenada en los tanques, en las albercas, en las canaletas que están alrededor de las casas y, en fin, en todos los sitios donde haya exposición de agua. Allí será el sitio perfecto para el criadero del mosquito. Eso es muy importante, cubrir entonces esas superficies donde está almacenada el agua. Es lo primordial. En segundo lugar, debemos decir que tenemos que proteger nuestro cuerpo y para eso tenemos que utilizar camisas de manga larga y pantalón de manga larga también. Esto nos va a proteger sin duda alguna del riesgo de que el mosquito nos pique. Y las superficies de la piel que estén expuestas, pues tenemos que cubrirlas con repelente. Es fundamental utilizar el repelente. Estas son indicaciones muy básicas, pero que son muy efectivas para evitar el contacto con el mosquito. Algo también muy importante que tenemos que tener en cuenta en todas las regiones del país: debemos hacer una disposición y una recolección adecuada de las basuras. Allí también se forma el escenario ideal para la multiplicación y el criadero de los mosquitos. Entonces tenemos que buscar la manera de hacer una adecuada recolección y disposición de todos los elementos que consideremos en nuestra casa como basura, de tal manera que no se genere el riesgo adicional. Esto es muy, muy importante. Por encima de las fumigaciones, por encima incluso de posibles estrategias terapéuticas, está la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, que con estos tips que acabamos de comentar se disminuye de manera muy importante el riesgo de exposición al mosquito y el riesgo de contraer la enfermedad. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por su compañía, por escucharnos. Este es el podcast del Instituto Nacional de Salud, es una estrategia adicional de comunicación con la comunidad. Esperamos realmente que todos nos escuchen. De primera fuente, así se llama, las noticias de la salud pública y las ciencias contadas por el Instituto Nacional de Salud. Y en ese sentido queremos invitarlos para los próximos capítulos y estemos muy atentos a los siguientes temas de interés nacional. Un abrazo y felicidades para todos. Bueno, vamos a una pausa de nuestro tercer bloque. Tenemos un tema de interés para todos y más si les gusta la biología. Vamos a hablar con nuestra entomóloga Ruth Castillo sobre la anatomía del mosquito que causa el dengue. Pero antes, escuchemos estos signos de alarma sobre dengue. Sabemos cómo cuidarnos, volvámoslo hábitos saludables. Si vives, vas a viajar o estuviste en zonas cálidas, el autocuidado es clave. Con 5 pasos te proteges del dengue. Usa pantalones largos y camisas de manga larga. Protege el agua que vas a consumir. No dejes acumular agua en recipientes, canales o tanques. Usa repelente. Recolecta la basura de manera adecuada. Sabemos cómo cuidarnos. Ahora, volvámoslo hábitos saludables. Esto es De Primera Fuente, el podcast de Lince Colombia. Marta y Carolina, tal como ustedes lo han dicho, estuvimos conversando con una experta entomóloga de Lince, Ruth Castillo, sobre cosas tan interesantes como que las larvas Aedes aegypti tienen un tamaño menor de 5 milímetros de longitud. ¿Se alcanzan a imaginar eso? Ruth, ¿cómo es el mosquito del dengue? Hola Liz. Sí, efectivamente las larvitas tienen de 5 milímetros hasta llegan a alcanzar 1 centímetro. En los adultos, si son un poquitico más grandes, ellos se caracterizan porque tienen el cuerpo totalmente negro y en el tórax o en la espalda, por decirlo de alguna manera, tienen un patrón de coloración blanco a modo de una guitarra invertida. Adicionalmente, en las patas
tienen un patrón de bandas blancas, asemejando como si tuvieran medias. ¿Y cómo es el ciclo o paso del huevo al zancudo o a este mosquito adulto? ¿Se puede decir que se parece como al de las mariposas o a qué otro? Sí, efectivamente es similar al de las mariposas. Recordemos entonces que las mariposas pasan de huevo a oruga, de oruga a pupa, crisálida y finalmente a la mariposa adulta. En los zancudos pasa de manera similar. Tienen un estadio de huevo, pasa por 4 estadios de larva, uno de pupa y finalmente el adulto. La duración del estadio, entre 8 y 10 días, ¿de qué depende? Depende de condiciones climáticas, por ejemplo, aumento en las temperaturas, humedad y por supuesto el alimento y la cantidad de otras larvas que haya en los recipientes que contienen agua. Perfecto, Ruth, estamos hablando de una enfermedad que se transmite por vectores. En este caso, estamos hablando del vector, ese mosquito que conocemos como Aedes aegypti. ¿Cómo son las condiciones y qué favorece su reproducción? Además, hay algo muy particular y es que tenemos entendido que la hembra es la que infecta. Uh-huh. Precisamente estamos pasando por un periodo del Niño, en el cual tenemos sequías en todo el país. Eso obliga a que gran parte de la comunidad esté obligada a almacenar agua en recipientes, cualquier tipo de recipiente. Al almacenar agua, la hembra precisamente busca estos depósitos donde esté el agua limpia y estancada para poner allí sus huevos. Entonces, la manera de diseminación de este vector o de este zancudo es precisamente esa. Y justamente en este periodo del fenómeno del Niño. Entonces, en cuanto más recipientes sin tapa tengamos, es un gran riesgo para poder que aumente la población de los mosquitos. Y efectivamente, las hembras son las únicas que se alimentan de sangre y ellas son las únicas capaces de transmitir entonces el virus del dengue. Por el contrario, los machos, ellos no se alimentan de sangre, ellos se alimentan de exuviados de las plantas. Entonces, digamos que en este caso es la hembra a la que buscamos que no se reproduzca o que no llegue a esos contenedores de agua. Ruth, mientras preparábamos la nota y con lo que usted nos contaba, queremos preguntarle 2 cosas. ¿Hay alguna diferencia de proporción entre el mosquito hembra y el mosquito macho? Y también usted nos contaba que los mosquitos, o bueno, las larvas, pueden viajar a grandes distancias. Cuéntenos. Sí, hay una diferencia entre machos y hembras. Por supuesto, las hembras son más grandes que los machos. Y si, por ejemplo, alguien quisiera o tuviera una vista muy privilegiada, podría haber otra diferencia. Y es que los machos tienen las antenas plumosas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que parecen plumas. En realidad, las hembras no la tienen así. Ahora, en cuanto a su diseminación, pues el mosquito en realidad puede diseminarse es a través de los huevos. Las larvas en realidad solamente están contenidas en los recipientes. Los adultos, por el contrario, sí pueden volar grandes distancias. Se ha calculado que cerca de 400 metros, ¿sí? Tanto machos como hembras. Claro está que las hembras vuelan más porque necesitan buscar el alimento, es decir, sangre de un humano o de cualquier animal para poder alimentarse y poder poner los huevos. Ruth, 2 preguntas muy sencillas para el conocimiento de nuestro público en general y es, en esos criaderos de mosquitos, ¿qué proporción nacen hembra y qué proporción nacen machos, si existe ese dato? Y también lo otro es, un mosquito, porque hay como esos mitos, ¿no? Que el mosquito solo puede picar una vez y ya no pica más. ¿Cuántas veces puede picar una hembra para contagiar a cuántas personas o solo a una persona? Bueno, en realidad la cantidad de hembras o de machos que se pueden encontrar en un contenedor depende de las condiciones ambientales. No se ha estimado realmente cuánto es esa proporción. En cualquier población, digamos, de insectos sobre todo, tiende a haber una mayor cantidad de hembras versus la relación de machos. Sin embargo, como ya mencioné, eso depende de las condiciones ambientales. Ahora, que si una hembra solo puede picar a una persona, eso es falso. Porque una hembra, digamos, recién emergida o recién sale de su estadio de pupa, ella necesita alimentarse de sangre.
Entonces ella va a buscar, en este caso, a los humanos para poder tener esa fuente alimenticia. ¿Cuántas veces puede picar una hembra o cuántas veces necesita alimentarse? Pues en vida silvestre una hembra puede durar un mes de viva en estadio adulto. Entonces, si hacemos más o menos la cuenta, ¿sí? Cada semana ella puede alimentarse 2 veces. Entonces, prácticamente durante todo ese mes puede picar muchas veces a muchas personas y es por ello que este zancudo es altamente considerado un gran vector transmisor de diferentes virus. Ruth, muchísimas gracias por toda esta información, pues que nos datea más sobre esta enfermedad que es el dengue. Por eso también es importante que recordemos esas medidas básicas de prevención, como las que ya habíamos hablado, y les recordamos para cerrar este episodio. Recuerden que para evitar el dengue se deben mantener los estanques limpios y cubiertos, evitar que el agua se estanque en elementos como llantas, floreros, canales y cualquier recipiente que pueda almacenar agua. Gracias por acompañarnos en este episodio. Este es el podcast del INS Colombia, de primera fuente. Las noticias de salud pública y ciencia contadas por expertos del Instituto Nacional de Salud. Recuerda visitar nuestro podcast y seguirnos. Encuéntranos en Spotify y nuestras cuentas oficiales @INSColombia en X, Instagram, Facebook y LinkedIn. O a través de nuestra web www.ins.gov.co. En la producción de este podcast, equipo de comunicaciones del INS Colombia. Copyright 2024.